¿En alumnos? Sí, doctor, sí se ve. Ya, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer la fosa cigomática. A la fosa cigomática también se conoce como fosa subtemporal. Está debajo de la fosa temporal. También se conoce como fosa, en el MUR le llaman fosa pterigoidea. Y en cirugía de cabeza y cuello le llamamos espacio masticatorio. Entonces tiene varios nombres. Fosa cigomática es un nombre más antiguo. En el MUR le llaman fosa pterigoidea, ¿no? En cirugía de cabeza y cuello, cuando hablamos de técnicas quirúrgicas, se llama fosa espacio masticatorio y fosa subtemporal, ¿no? Entonces, esta fosa cigomática o fosa pterigoidea es un espacio que tiene una forma irregular, ¿no? Situado en la profundidad de la rama de la mandíbula. O sea, tenemos que cortar la rama de la mandíbula para llegar a la fosa. Es una fosa profunda, ¿no? Entonces, es profunda la rama de la mandíbula. Entonces, cuando hacemos cirugía de esta zona, tenemos que abordar, hacemos una incisión en el cuello debajo de la mandíbula, tenemos que seccionar parte de la mandíbula para entrar hacia la fosa cigomática, cuando hay tumores que comprometen estructuras de esta fosa, ¿no? Que se encuentra por debajo del arco cigomático. Y se va a comunicar con la fosa temporal hacia arriba, con la fosa pterigopalatina en la profundidad. Ahora vemos eso, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la fosa cigomática? Hacia la parte lateral, la rama de la mandíbula. Hacia la parte medial, hacia la línea media, las alas laterales, láminas laterales de la povis pterigoides. Hacia la parte anterior, la cara posterior del maxilar. Hacia la parte anterior, hacia atrás, la placa timpánica, la povis mastoides y la povis estiloides. Hacia arriba, la cara inferior del ala mayor del esfenoide. Y hacia abajo, la inserción mandibular del músculo pterigoideo medial. Mejor lo vemos. Entonces, miren, en esta imagen tenemos hacia la parte anterior, aquí, tenemos los dientes, los molares, ¿no? Este es el hueso malar o hueso cigomático. Este es el arco cigomático, ¿no? Aquí tenemos el maxilar. El maxilar es todo esto. Todo este es el maxilar. Aquí se está uniendo con el malar. Este es el maxilar. Hacia adelante entonces está el maxilar. La fosa cigomática es todo este. Todo este espacio es la fosa cigomática, ¿no? Entonces la fosa cigomática, dice, está debajo del arco cigomático hacia aquí. Todo esta es la fosa cigomática. No, la fosa temporal es esta de aquí, ¿no? Entonces debajo de la fosa temporal, ¿no? Entonces tiene como límites hacia adelante a la cara posterior o pared posterior del hueso maxilar, de este hueso. Este hueso maxilar tiene una cara posterior y una cara anterior, ¿no? Este está a los lados de la pirámide nasal, es la cara anterior. Y la cara posterior también le llaman tuberosidad del maxilar, todo esto. Ese es el límite anterior. Ahora, el límite posterior es la apófisis estiloides, este de aquí, la apófisis mastoides, este de aquí, y la placa timpánica, que es este de aquí. La placa, este es el conducto auditivo externo, ¿no? Y este se llama placa timpánica. Entonces, estos tres elementos forman el límite posterior. Placa timpánica, apófisis estiloides, apófisis mastoides, ¿no? Adelante la pared posterior, ¿no? La cara posterior del maxilar. Hacia abajo o hacia la línea media, hacia la profundidad, es esta lámina, ¿no? Todo esto se llama apófisis pterigoides. Todo es la apófisis pterigoides. La apófisis pterigoides tiene una lámina lateral o externa y tiene una lámina medial, es decir, la lámina medial. Todo esto se llama apófisis pterigoides. Entonces, el límite profundo o medial
hacia la línea media es la lámina lateral de la apófisis pterigoides, ¿no? Le pertenece al esfenoide. Aquí no hay otro elemento óseo que lo diferencie, que lo separe, ¿no? Porque aquí, en esta lámina medial, aquí se inserta el constrictor superior. Eso ya sería faringe. Como tejido blando está la faringe aquí. La faringe viene aquí. Aquí estaría el músculo constrictor superior, ¿no? Pero como elemento óseo estaría la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Es el límite profundo, medial. El límite lateral, aquí debería estar la rama del maxilar, pero como se ha retirado la rama de la mandíbula, como se ha retirado la mandíbula de aquí, ¿no? Entonces, como límite lateral está la rama de la mandíbula. La rama de la mandíbula, ¿no? Arriba presente el cóndilo, el cuello del cóndilo, la apófisis coronoides y la rama de la mandíbula. Luego viene el ángulo de la mandíbula, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se ha retirado. Entonces, la rama de la mandíbula es el límite lateral. El límite medial es la lámina lateral de la apófisis pterigoides. El límite anterior, ¿no es cierto?, es la cara posterior o pared posterior del maxilar. Todo es el maxilar, ¿no? Y el límite posterior, la apófisis estiloides, la apófisis mastoides, la lámina timpánica. Entonces tenemos anterior, posterior, medial, lateral, la rama, y hacia arriba tenemos toda esta zona de aquí. Toda esta zona se denomina el techo. El techo de la fosa cigomática sería la lámina horizontal del ala mayor del esfenoides, ¿no? Aquí de repente podemos pintar un poco esto. Entonces la apófisis pterigoides llega hasta por aquí. Hasta aquí. Es el apófisis pterigoides, que es vertical. Todo esto es hacia abajo, es vertical. Se llama la lámina lateral de todo, que se llama apófisis pterigoides. Toda esta zona es horizontal. Entonces, a esto se llama, este es ala mayor del esfenoides. Aquí comienza el ala mayor del esfenoides, pero esta es la porción horizontal del ala mayor del esfenoides. Y aquí, más o menos a nivel del arco cigomático, cambia dirección y a es la porción vertical del ala mayor del esfenoides, que es este de aquí. Esta es la porción vertical del ala mayor del esfenoides, esta es la porción horizontal, ¿no? Esta porción horizontal del ala mayor del esfenoides, ese es el techo, hasta aquí. Este está un poco inclinado hacia el lado izquierdo, ¿no? Pero este es horizontal y este es vertical. Entonces, ya. Y nos faltaría el límite inferior. El límite inferior, ¿no?, está dado por la inserción de un músculo que se inserta en esta fosa. Entonces, aquí habíamos señalado, ¿no? Este de aquí se llama la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Todo esto es la lámina medial. Entre la lámina lateral y la lámina medial, aquí hay una fosa. Aquí va a haber una fosa, se llama la fosa pterigoidea. Claro, como lo estamos viendo por el lado derecho, ¿no?, no se visualiza bien la fosa, pero aquí hay una fosa profunda entre estas dos láminas. Ahí se va a insertar el músculo pterigoideo medial. Entonces, el límite inferior, dice, es la inserción de ese músculo en el ángulo de la mandíbula. Este músculo se va a insertar en el ángulo de la mandíbula, pero en la cara interna. Entonces, esa zona es el límite inferior, la inserción de ese músculo, ¿no?, del pterigoideo interno medial. Entonces, este músculo sale de aquí y se va al ángulo. Se va a dirigir. Ahora, en el ángulo, ahí se va a insertar, en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Entonces, ese viene a ser la unión de este con el hueso, es el límite inferior, ¿no? Entonces, tenemos aquí el límite anterior, 1, ¿no?, está dado por la cara posterior del hueso maxilar. Sería todo esto, ¿no? Esto
le llaman tuberosidad del maxilar. Entonces, hacia adelante está la tuberosidad del maxilar. Uno. Toda esta prominencia, ¿no? Convexa, ¿no? Todo eso se llama tuberosidad del maxilar. Es su límite anterior. El límite posterior, ¿no? Habíamos dicho aquí la apófisis estiloides, no, la apófisis mastoides, la lámina timpánica o la lámina timpánica este es el hueso temporal. Todo esto viene a ser el límite posterior. El límite superior es esta lámina, la lámina horizontal del ala mayor del esfenoides. Entonces todo esto viene a ser el techo de la fosa, ¿no? El límite inferior es la unión o la inserción del músculo pterigoideo, es el músculo pterigoideo interno, ¿no? En su inserción en el ángulo de la mandíbula. Aquí debe ser el ángulo de la mandíbula, ahí, ¿no? Es el límite inferior. El límite lateral es la rama de la mandíbula que no está aquí, ¿no? Sería la rama. Entonces ahí tendríamos todos los límites o todas las paredes de la fosa cigomática. Ahora, esta fosa cigomática que viene a ser todo este espacio, ¿no? ¿Con quién se comunica? ¿No? Entonces todo este espacio, aquí es una fosa irregular, ¿no? Entonces, ¿con qué elementos anatómicos o con qué cavidades se va a comunicar? Entonces, se va a comunicar, este es el arco cigomático. Entre el arco cigomático, es eso, ¿no? Y la fosa, esta es la fosa temporal. Y la fosa temporal. Aquí habrá una comunicación entre este arco y la fosa, existe un espacio, ¿no es cierto? Entonces, la fosa cigomática se comunica hacia arriba, ¿no? Con la fosa temporal. Hacia arriba se va a comunicar con la fosa temporal. Se va a comunicar hacia adentro. Aquí hay una fosa. Esta fosa que está aquí en la profundidad, ¿no? Se llama fosa pterigo-palatina. En la fosa que estamos viendo es la fosa cigomática. Es la fosa cigomática, ¿no es cierto? Entonces, toda esta zona es la fosa. Pero al fondo existe otra fosa que se llama fosa pterigo, porque este es la apófisis pterigoides. Todo este es la apófisis pterigoides, ¿no es cierto? Entonces la fosa que está entre esta apófisis pterigoides y al fondo está el palatino, se llama la fosa pterigo-palatina, porque aquí en el fondo, como pared medial de esta fosa, está la lámina vertical del palatino. Entonces la fosa se llama fosa pterigo-palatina. Entonces la fosa cigomática se va a comunicar, ¿no? A través de este, vamos a dibujar aquí. Aquí hay esta es una hendidura. Aquí hay una hendidura, como una ventana, ¿no es cierto? A esa hendidura que está comunicando la fosa cigomática por fuera con la fosa pterigo-palatina que está aquí al fondo, ¿no? Ese contorno se llama hendidura pterigo-maxilar, porque está entre el maxilar y la apófisis pterigoides. Todo este contorno se llama hendidura pterigo-maxilar. Yo atravieso esta ventana, que es la hendidura pterigo-maxilar, y llego a la fosa pterigo-palatina. Entonces, al fondo está la fosa pterigo-palatina. Entonces, la fosa cigomática, a través de esta hendidura, se comunica con la fosa pterigo-palatina, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la fosa cigomática, la fosa pterigo-palatina, la fosa pterigo-palatina. Entonces, la fosa cigomática se va a comunicar con la fosa pterigo-palatina a través de una hendidura.
Esta hendidura de aquí, se llama la hendidura pterigomaxilar. Se llama hendidura pterigomaxilar. Pterigomaxilar. ¿No? Entonces se va a comunicar con la fosa temporal por el espacio que existe entre el arco cigomático y los huesos que forman parte de la fosa temporal. Se comunica con la fosa pterigopalatina a través de la hendidura pterigomaxilar. ¿No? Entonces, ese es el... Ahora, ¿qué elementos vamos a encontrar aquí? ¿Qué agujeros vamos a encontrar en esta zona? En esta zona vamos a encontrar esa fisura. Aquí hay una fisura, ¿no? Este se llama fisura petrotimpánica. Aquí hay un surco, se llama fisura o surco petrotimpánico. Por esa fisura petrotimpánica va a salir el nervio de la cuerda del tímpano. Por ahí sale el nervio de la cuerda del tímpano, ¿no? Por aquí sale un nervio que se llama nervio de la cuerda del tímpano, ¿no? ¿De dónde viene? El nervio de la cuerda del tímpano es una rama del nervio facial. El nervio facial viene por la profundidad del hueso temporal. O sea, en la profundidad el hueso, el facial viene, no, aquí el nervio facial, viene por aquí el facial para salir por el agujero estilomastoideo. Ese nervio va a aparecer por aquí, por el agujero estilomastoideo. Y por ahí da su rama, su tronco temporofacial y cervicofacial. Aquí va a haber un agujero estilomastoideo en la profundidad. Por ahí sale el nervio facial, ¿no es cierto? Es el nervio facial. Pero el nervio facial, antes de salir, da esta rama en el interior del hueso temporal, ¿no? Y aquí, de esta porción sale, pasa por la caja timpánica, por el oído medio, y ahí. Y se aparece por aquí el nervio, ¿no? Por aquí va a aparecer, ¿no? Sale y sale por la fisura petrotimpánica. Aquí dice, este sería el nervio y la cuerda del tímpano. No, y la fisura está por aquí, sale por esta fisura, ¿no? Pero viene por el interior del hueso y aparece por aquí. Aquí se aparece, ¿no? Se llama nervio y la cuerda del tímpano. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Si yo sigo a la lámina externa, esta es la lámina externa, ¿no es cierto? Si yo sigo la lámina externa, el borde, aquí lo sigo al borde, cerca aquí al borde posterior de esta lámina, aquí voy a encontrar un agujero, se llama el agujero oval. No, y más hacia la parte posterior debe estar el agujero redondo. Aquí vamos a ver dos agujeros, el agujero oval y el agujero redondo menor o agujero espinoso. Por este agujero oval va a salir el nervio, el quinto 3, ¿no? Por ahí sale el que vamos a pintar de negro, por aquí va a salir el quinto 3. El quinto 3 es el nervio mandibular, no es una rama del trigémino, es el quinto 3 como tronco, sale por ahí, el quinto 3. Y este es por el agujero oval. Por el agujero oval sale el quinto 3. Y por el agujero espinoso, va a entrar la arteria meningia media. Por aquí entra la arteria meningia media, que es una rama de la maxilar, e ingresa al interior del cráneo, ¿no? Va a ir hacia la meninge, a la base del cráneo, y es la meningia media. Y la meningia menor es otra rama de la maxilar interna, entra por el agujero oval, también hacia el interior del cráneo, hacia el endocráneo, para irrigar a la meninges, ¿no? Entonces aquí es meningia menor, meningia media, meningia menor o meningia accesoria, por el mismo agujero por donde sale el quinto 3, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar por aquí? Ya, vamos a ver luego el contenido de la fosa cigomática, ¿no?
Entonces, uno de los contenidos será el quinto 3 con todas sus ramas. ¿No? La arteria maxilar interna también va a estar por aquí. ¿No? Entonces, vamos a ver qué hay dentro de esta fosa. ¿No? Entonces, dentro de la fosa, ¿no?, vamos a encontrar, esta es la misma, ¿no?, vamos a encontrar la arteria 1, el nervio, el quinto 3. Aquí, el quinto 3. Uno es el quinto 3 con todas sus ramas, ¿no? Otro es la arteria maxilar interna o maxilar. La arteria maxilar, ¿no?, por aquí viene la carótida externa, ¿no? La carótida externa asciende por aquí, por dentro de la parótida se va a ubicar aquí, ¿no? Atraviesa la parótida y cuando está a nivel del cuello de la mandíbula, ¿no?, ahí se va a dividir en una temporal superficial. Vamos a poner aquí a este nivel, se divide en una temporal superficial, ¿no? Se llama arteria temporal superficial, y a nivel del cuello de la mandíbula, del cuello del cóndilo, se divide en una rama maxilar interna. La arteria maxilar interna ingresa hacia la fosa pterigo-palatina, ¿no? Entonces, esta arteria maxilar interna es su nombre antiguo, ahora le llaman arteria maxilar. Esta es la arteria temporal superficial, y esta es la maxilar interna, su nombre antiguo, ¿no? El MUR le llama simplemente arteria en la carótida de la carótida externa, ¿no? Entonces, la carótida externa, ¿no?, a nivel del cuello del cóndilo, vamos a dibujar aquí estaría el cóndilo, la apófisis coronoides, aquí es el cuello del cóndilo, la rama de la mandíbula, ¿no? Ahí. Entonces la carótida externa viene ascendiendo por aquí hasta ahí, y a nivel del cuello aquí se divide en una maxilar interna que se hace profunda, ¿no?, y la temporal superficial que va por fuera. Esta es la temporal superficial, la maxilar interna. Esta de aquí la estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, a nivel del cuello, del cóndilo, ahí es donde se divide la carótida externa en temporal superficial y maxilar interna. Entonces, esta maxilar interna tiene 3 porciones, ¿no? Tiene una primera porción, una segunda porción. Aquí vamos a por primera porción. La segunda es cuando entra la cavidad. La segunda termina cuando va a entrar a la cavidad. Hasta ahí sería segunda porción. La primera porción es esta. Entonces tenemos primera porción, ¿no?, aquí hasta acá. Segunda porción es todo eso. Y cuando entra, esa es la tercera porción. Cuando entra a la cavidad, a la fosa pterigo-palatina. Entonces, esa porción que ingresa a esa fosa, ahí está la tercera porción. Entonces, las dos primeras porciones pertenecen a la fosa cigomática, ¿no? La primera porción y la segunda porción le pertenece a la fosa cigomática. Entonces, aquí vamos a marcar primera porción hasta ahí, la segunda porción es hasta aquí, ¿no?, hasta ahí la segunda, y la tercera es la que está dentro. Entonces me preguntan, ¿cuál es el contenido de la fosa cigomática? Es de primera porción y segunda porción de la arteria maxilar interna. Otro contenido es el quinto 3, con todas sus ramas. ¿Qué más voy a encontrar en esta fosa? Los músculos,
No, hay un músculo que sale de esta fosa, ya les había dicho, ¿no? El músculo pterigoideo medial sale de esta fosa. El músculo pterigoideo medial, pterigoideo medial o pterigoideo interno, ¿no? Aquí también va a estar el otro músculo, el pterigoideo lateral. Este es el pterigoideo medial. El pterigoideo lateral tiene dos fascículos. Un fascículo que van a ser, ¿no? Aquí, esta es la cara externa de la lámina externa. Todo esto se llama lámina externa. Pero la lámina externa tiene una cara externa y tiene una cara que está mirando a la fosa. Esa es la cara interna. Igual, esta lámina tiene una cara externa que mira a la fosa y la cara interna que está mirando hacia la faringe, ¿no? Entonces, ¿dónde se inserta el otro músculo pterigoideo? El pterigoideo, este es el pterigoideo medial, el músculo pterigoideo medial, y el pterigoideo lateral tiene dos fascículos. Un fascículo que se inserta aquí en la lámina externa, pero en la cara externa de la lámina externa. Esta es la lámina externa, ¿no? La lámina interna es esta de aquí. Entonces se inserta en la cara externa de la lámina externa. Hay un fascículo, estamos hablando del músculo pterigoideo externo. Entonces los músculos, ¿no? Los músculos pterigoideos, ¿no? Se escribe con PT, ¿no? Los músculos pterigoideos se dividen en pterigoideo medial y pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral tiene dos fascículos. Un fascículo horizontal, ¿no? Un fascículo horizontal y un fascículo oblicuo. Fascículo oblicuo. Ya. El fascículo oblicuo es el que se inserta aquí. Se inserta aquí, habíamos dicho, a partir de aquí, para allá es la lámina horizontal del ala mayor del esfenoide. Aquí comienza el ala mayor del esfenoide, pero tiene una lámina horizontal, ¿no? Que sería todo esto, y tiene una lámina vertical que aparece por aquí, ¿no? Y aquí existe un hueso que es una prominencia ósea que se llama cresta subtemporal. De la cresta subtemporal para arriba es la porción vertical del ala mayor del esfenoide. De la cresta para aquí es la lámina horizontal del ala mayor del esfenoide. Entonces, el músculo pterigoideo lateral se inserta en la cara externa de la lámina externa. El otro fascículo de ese músculo, que tiene dos fascículos, se va a insertar aquí, en la lámina horizontal. Aquí se inserta. En la lámina horizontal del ala mayor del esfenoide. Entonces, este es la lámina, este es el fascículo horizontal y este es el fascículo oblicuo. Entonces aquí ponemos fascículo oblicuo, ¿no? Y este es el fascículo horizontal. Entonces, si nosotros dibujamos, esta es la cavidad glenoidea. Aquí va a estar el cuello del cóndilo. Aquí, perdón, la cabeza del cóndilo. Y luego viene el cuello del cóndilo. Aquí. ¿No? Estamos proyectando eso así. La povis coronoide. Entonces, todo este es el cuello del cóndilo, perdón, la cabeza o cóndilo, y este es el cuello. ¿No? Todo este es el cuello. Entonces, este músculo pterigoideo, el pterigoideo lateral, no se va a insertar, vamos a pintar de otro color. ¿Dónde se inserta el pterigoideo lateral? Aquí en el cuello, en la cara interna del cuello hay una fosa. Aquí va a haber una fosita. Se llama la fosita pterigoidea, ¿no? Fosita pterigoidea. Ahí se va a insertar este músculo. Ahí. Y ese también va a la fosita pterigoidea. Este es el fascículo oblicuo, ¿no? Y este es el fascículo horizontal, ¿no? Este será su fascículo oblicuo
Y este es el fascículo horizontal. Van a la fosa. Pero el fascículo horizontal también se va a insertar en el menisco. Aquí va a haber un menisco. Aquí entre la cavidad glenoidea y la cabeza existe una estructura fibrosa, ¿no? Dentro de la articulación temporomandibular. Toda esta articulación se llama articulación temporomandibular. ¿No? En cirugía de cabeza y cuello le llamamos ATM, ¿no? Articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular tiene un fibrocartílago aquí, y en este fibrocartílago, tejido fibroso, ahí también se inserta el fascículo horizontal aquí. ¿No? Listo. Entonces tenemos, este es el músculo pterigoideo lateral, el fascículo horizontal y el fascículo oblicuo, ¿no? En cambio, el pterigoideo es el lateral, el medial se inserta aquí, en la fosa pterigoidea, ¿no? Que es más grande, y va hacia el ángulo de la mandíbula. Se va al ángulo de la mandíbula, ¿no? A la cara interna del ángulo de la mandíbula. Entonces, contenido de la fosa cigomática son los músculos, o el músculo pterigoideo lateral, el músculo pterigoideo medial, el nervio, el quinto 3, ¿no? Y la primera porción y segunda porción de la maxilar interna, ¿no? Y también aquí encontramos un plexo venoso pterigoideo, ¿no? De nuevo aquí tenemos, nuestra experiencia aquí le llaman, no, aquí no le llaman fisura, le llaman no le llaman hendidura, sino fisura pterigomaxilar. A esto se refiere. Es la fisura o hendidura pterigomaxilar, la ventana. Todo esto. Esa es la fisura pterigomaxilar. Pterigo, porque este es el apoyo pterigoides, ¿no es cierto? Todo es el apoyo. Y maxilar, porque este es el maxilar. Entonces se llama fisura pterigomaxilar o hendidura. Atravieso esta ventana como si fuera una puerta, ¿no? O un marco de una puerta, atravieso y estoy entrando a la fosa pterigopalatina. O sea, esta cavidad que está aquí al fondo se llama la fosa pterigopalatina, que es más pequeña. En cambio, la fosa cigomática es más grande. Todo esto es la fosa cigomática, ¿no? Entonces, ¿qué porción de la maxilar interna está dentro de la fosa? Entonces, la arteria maxilar interna viene así. Hasta ahí es segunda porción. Llega hasta la primera porción y la segunda porción de la maxilar interna. La tercera porción es la que entra aquí. Es adentro de la fosa arterial. Esa es la tercera porción. Entonces, aquí hay una comunicación directa entre la fosa cigomática y la fosa pterigopalatina. Aquí no hay ninguna estructura que lo impida. Este está abierto. No. Aquí piensen, aquí le decía, cogemos la lámina lateral del apoyo pterigoides y seguimos este borde y aquí está el agujero oval. Ese es el agujero oval. No, por este agujero oval el que va a salir el nervio, el quinto 3. Aquí está el agujero oval. Por este agujero oval sale el quinto 3. Por aquí está el agujero espinoso, detrás, el agujero espinoso, ¿no? Vamos a ver. Aquí dice, esta es la lámina lateral del pterigoides, del apoyo pterigoides, ¿no? Y todo esto es la maxila o maxilar, el arco cigomático. Desde la fisura, esta fisura se llama fisura, su nombre antiguo es la fisura de Glaser. Fisura de Glaser. La fisura de Glaser o
ahora se llama fisura petrotimpánica, la fisura, por aquí sale el nervio de la cuerda del tímpano, viene así. Es el nervio de la cuerda del tímpano, sale por la fisura de Glasser o la petrotimpánica. Pero es una rama, viene a ser una rama del nervio facial. El nervio facial es como tronco, no pasa por el interior del hueso temporal antes de salir por el agujero estilomastoideo, ¿no es cierto? Antes de salir por el agujero estilomastoideo, da su rama, se llama nervio de la cuerda del tímpano, nervio de la cuerda del tímpano. Entonces, ¿cuál es el contenido de la fosa cigomática, ¿no? Dice la parte inferior del músculo pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. No, aquí falta algo. Bueno, lo borré. Parte inferior. Entonces sale uno, el contenido es el músculo pterigoideo lateral y medial. Otro es la arteria maxilar. Ahora el Moore le llama arteria maxilar, o su nombre antiguo, maxilar interna, ¿no? Maxilar interna. Es su nombre antiguo, arteria maxilar interna. Y luego tenemos el nervio mandibular. Aquí, cuando dice nervio mandibular, se refiere al quinto 3, ¿no? Tiene varias ramas, tiene rama alveolar inferior. Estas son sus dos ramas terminales, son el alveolar inferior y la lingual, pero tiene otras ramas, ¿no? Entonces, si nosotros dibujamos ese nervio, aquí estaría el agujero oval. Este es el agujero oval. Por el agujero oval, ¿no?, sale el nervio, el quinto 3. Entonces este nervio sale por aquí y va a tener dos ramas terminales. Termina dando dos ramas. La lingual, no, esta es la lingual, y la dentaria, la rama alveolar inferior o dentaria inferior. Su nombre antiguo es dentaria inferior, pero ahora se llama alveolar inferior. Esas dos arterias son sus dos ramas terminales del quinto 3, ¿no? Pero en el camino tiene múltiples ramas, ¿no? Por aquí hacia la parte posterior sale el nervio auriculotemporal, ¿no? Y va aquí el nervio auriculotemporal, que es una rama sensitiva. ¿A quién le hace un ojal? La aurículo-temporal. Le va a hacer un ojal a la meningia media. La arteria meningia media asciende por aquí y atraviesa el ojal, ¿no? Entonces ahí les pregunto a veces, ¿no?, contenido del ojal del nervio aurículo-temporal. El contenido de la arteria meningia media. La arteria meningia media. Vamos a poner así, meningia media. O de otra forma, ¿no?, ¿quién le hace el ojal a la arteria meningia media? El nervio auriculotemporal. Este es nervio. ¿Rama de quién? Del quinto 3. ¿No? Tiene otras ramas. Tiene el tronco. Hay un tronco que sale de aquí. Se llama el tronco temporobucal. Se llama tronco temporobucal. Temporobucal. El tronco temporobucal será el nervio bucal. Nervio bucal. Y para arriba sale el nervio temporal profundo anterior. Nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal, ¿no? Esta es arteria, ¿no? Estos son ramas, nervios, ¿no?, ramas del quinto 3. Y hacia atrás habrá otro tronco, se llama el tronco temporomaceterino. Aquí hay otro tronco parecido a este, se llama tronco temporomaceterino. De este tronco temporomaceterino sale el nervio temporal profundo medio, temporal profundo medio y el nervio
temporal profundo posterior. Y como dice maceterino, el nervio maceterino para el músculo macetero. El tronco se llama temporo maceterino y aquí se llama tronco temporo bucal para el nervio bucal y para el temporal profundo anterior. Entonces, como contenido de la fosa cigomática, los músculos pterigoideos, la arteria maxilar, el quinto 3, ¿no? Con sus ramas, el nervio de la cuerda del tímpano, ya dijimos, el nervio de la cuerda del tímpano como rama del nervio facial, es una rama del nervio facial, ¿no? El ganglio óptico. El ganglio óptico está asociado al quinto 3. Este es un ganglio del quinto 3. Cada nervio principal tiene un ganglio. El ganglio óptico es del quinto 3. Después tenemos la parte interna inferior del músculo temporal. El músculo temporal, pero la parte en su inserción en la apófisis coronoides, ¿no? Aquí tenemos la cabeza, el cóndilo, el cuello del cóndilo, y luego tenemos la apófisis coronoides, ¿no es cierto? Aquí estará el arco cigomático, está por aquí. El arco cigomático viene así, ¿no? Aquí está el malar, ¿no? Entonces es el arco cigomático. El músculo temporal, ¿no? Se inserta en la fosa temporal, pero ese músculo viene, pasa por debajo del arco cigomático y se inserta aquí, ¿no? Se va a insertar en la apófisis coronoides, ¿no? Entonces, ese es el músculo temporal. Entonces, dentro de la fosa cigomática también tenemos aquí la parte inferior del músculo temporal. Se refiere a esto, la parte inferior del músculo temporal, dentro de la fosa cigomática, ¿no? Y el plexo venoso pterigoideo, el plexo venoso pterigoideo. Entonces, todos estos elementos son elementos que están dentro de la fosa cigomática. Creo que aquí va la parte inferior del músculo temporal. La parte inferior del músculo temporal, ¿no? Entonces esto lo borramos. Entonces aquí vamos a ver. Y aquí mira, aquí se ha cortado, aquí se cortó la rama de la mandíbula, ¿no? Aquí se hizo un corte aquí de la rama de la mandíbula, ¿no? Todo esto es la rama de la mandíbula. De la rama de la mandíbula, este es el cuerpo de la mandíbula, todo este es el cuerpo, ¿no? Cuerpo de la mandíbula. Y aquí se hizo un corte, se retiró, aquí ha quedado, en fin, se ha quedado aquí el cóndilo. Aquí está un poco del cóndilo, ¿no? Ha sido cortado este nivel. Entonces aquí venía cuello del cóndilo, la apófisis coronoides, ¿no? Todo eso se ha retirado para entrar a la fosa cigomática, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Esta de aquí es la arteria, la carótida externa, ¿no? Aquí está la carótida externa, ¿no? Hasta aquí debe ser la carótida externa, hasta ahí. Todo es la carótida externa. Hasta ahí es la carótida externa. Esta carótida externa aquí se está dividiendo en una temporal superficial que va a venir por aquí, ¿no? Esta viene a ser la temporal superficial, que tiene una rama frontal, una rama parietal, ¿no? Esa es la temporal superficial. Y la maxilar interna es este de aquí. Todo esto es la maxilar interna. No, todo esto es fosa cigomática. Entonces, en la fosa cigomática están la primera porción de la maxilar, ¿sí está? Y la segunda porción de la maxilar.
Cuando ingresa al fondo, a la fosa térico-palatina, ahí recién estará la tercera porción. Así es aquí, primera porción. No, todo esto será la segunda porción. ¿No? Cuando hace su ingreso dentro de la fosa térico-palatina, recién está la tercera porción. ¿No? Ahora, aquí, ¿qué ramas tiene la maxilar interna aquí? En esta zona va a tener la arteria, por ejemplo, aquí, esta que está viniendo con el nervio, esta es la arteria dentaria inferior. Esta es una rama, se llama dentaria inferior, que va a entrar al espesor de la mandíbula. Se llama arteria dentaria inferior, que está viniendo con el nervio dentario inferior. Este es el nervio dentario inferior, ramo del quinto 3. Hacia arriba, aquí, el que está entrando por aquí, este debe ser la arteria meningia media. Esta es la meningia media. Arteria meningia media. También habrá por ahí, acompañando a la meningia media, hay una meningia menor, ¿no? A veces de ese tronco sale la meningia menor. Entonces, meningia media, ¿no? Esta era la meningia menor. Vamos a suponer que aquí está la meningia menor, ¿no? Dos ramas auriculares, una auricular profunda, ¿no? Y una timpánica. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos 5 ramas. Las 5 primeras ramas de la primera porción, ¿no? Entonces sería la primera porción, lo vamos a dejar por aquí. Aquí la primera porción. O sea, hay 5 ramas en cada porción. Entonces, primera porción, 5 ramas. De la segunda porción, también deben salir 5 ramas, ¿no? Entonces, aquí una rama es la dentaria inferior o alveolar inferior. Esta de aquí, la meningia media. La meningia menor, las 2 meningias. La tercera. Aquí la timpánica y la auricular profunda. Esta de aquí. Ahora, de la segunda porción, tenemos la ramos pterigoideos, se llama por los músculos pterigoideos. No, ramos pterigoideos. Un ratito. Un momentito. Ya. Sí, doctor. Ya, listo, ahí nos quedamos y ya solamente queda el examen, pues, ¿no? Ya. Gracias, alumnos. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Ya. Cuídese, doctor. Hasta luego, profesor. Listo. Muchas gracias. Nos vemos.